amén. Amén. Bendiciones en esta mañana. Como dije, en este tiempo vamos a comenzar lo que es Apocalipsis capítulo 4. Voy a leer versículo 1 y versículo 2, pero quiero que sepan, hermanos amados, que recientemente en las charlas anteriores vimos lo que es capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El capítulo 1 está hablando como de la visión del Señor Jesucristo, la manera como es descrito el Señor Jesucristo. Luego entramos al versículo 2 y el versículo 3, y el apóstol Juan tiene la capacidad de ver en una dimensión del Espíritu, en una dimensión del Espíritu, lo que iba a suceder en un tiempo futuro. Sí, las iglesias ya estaban establecidas porque el apóstol Pablo había ido por estas iglesias de Asia Menor. El apóstol Pablo trabaja en estas iglesias más los que estaban con él. Entonces, pero el Señor le da al apóstol Pablo una extensión en la profecía de lo que le tenía que decir a estas iglesias. Amén. Entonces, podemos ver que Pablo, el Señor Jesucristo le da al apóstol Juan una visión de este tiempo. Terminamos con la iglesia de Apocalipsis, que es la Odisea, en donde lo que se caracteriza una iglesia fría, una iglesia ajena a la palabra de Dios y una iglesia que está desventurada, miserable, pobre y ciega y desnuda. Esto nos tiene que hacer pensar, ¿ok? Que aquí el Señor nos está hablando del tiempo, de un tiempo en donde el periodo de la iglesia dentro de este mundo se termina. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que tengan en mente la palabra en capítulo 2 y 3, prácticamente cuando comienza a hablar de las iglesias, no habla de una manera consecutiva. Está escrita consecutiva, pero los detalles históricos no los tenemos. Una iglesia es un tiempo de una iglesia, viene el otro tiempo y así sucesivamente. Claro, ustedes podrían pensar en este momento y decir, pero ¿cómo tú dices que las iglesias no están establecidas? Si ahí específicamente dice iglesia, el mensaje a la iglesia de Filadelfia y luego dice el mensaje a la iglesia de la Odisea. Entiendo perfectamente lo que quieren decir, pero espiritualmente, ¿cuándo fue ese cambio de uno a la otro? Escuche bien, sería bien difícil establecerlo en la era de la historia. Ahora, vamos a pasar, porque supuestamente estamos leyendo en orden. Vamos a pasar al capítulo 4. Recién acabamos de terminar lo que dice la Odisea. El último versículo del capítulo 3 de Apocalipsis dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El siguiente texto que vamos a ver es Apocalipsis 4:1, que es donde voy a comenzar ahora. Amén. Quiero recordarles que estamos viendo una profecía, algo que incluso en muchas partes de la palabra podemos ir a ver que Dios habla de una manera general y algunos versículos quedan como en lo oculto y hoy vamos a ver unos versículos de esos, ¿ok? Entonces, esa transición, ¿cuándo fue que pasó? El último situación en donde el Señor le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia y se conecta con el capítulo 4:1, eso es algo que nadie puede decir exactamente, porque esto es una profecía. He dicho todo esto para explicar solamente 2 versículos que voy a hablar hoy. Solo voy a hablar de 2 versículos. Vamos para allá y espero que podamos entender y espero que usted comprenda, si es posible, por favor, si se aparecen gentes por ahí diciendo boberías, no ponga atención, escuche lo que yo voy a decir. Amén, hermanos. La gente que habla por hablar no aporta nada. Amén. Y solo entra para molestar. Pues hoy usted no le va a quitar, no le va a poner tiempo a esas personas, digan lo que digan. Deje que digan lo que digan. ¿Ok? Porque lo que les voy a decir, miren, no es porque yo estoy hablando, sino porque lo que vamos a explicar aquí es bien importante de entenderlo. ¿Ok? Comenzamos. Vamos a ver que en Apocalipsis 4:1
Primero vamos a hablar solamente del capítulo 4:1. Dice estas palabras, ¿ok? Escucha acá. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Mire qué interesante el final del capítulo, del versículo 1, capítulo 4:1. Le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después, como quien dice, de lo que acabas de ver, de todo lo que has visto atrás, de lo que pasaron después de estas etapas de estas iglesias, después de lo que les escribiste a cada una de ellas. Porque se suponía que el apóstol Juan le estaba escribiendo a las iglesias, las cuales tenían que arrepentirse, que dejar ciertas cosas, que cambiar de dirección y que oír lo que el Señor estaba diciendo. Amén. Tengan en cuenta eso. Ahora, vamos a ver que cuando él viene algo y todo esto que estaba viendo Juan, lo estaba viendo en el espíritu. ¿Ok? No estaba soñando, no estaba pensando, no estaba imaginándose algo. No. Aquí Juan está recibiendo una voz y dice: una puerta que se abre en el cielo. Realmente, óigame bien, tenía que estar, no quiero usar la palabra éxtasis tampoco, no. Él estaba en el espíritu y dice que él ve una puerta abierta. Después de todo lo que le había hablado referente a las iglesias, él mira una puerta abierta. El cielo se abre. Oiga bien, el cielo se abre. La palabra dice bien claro que el cielo se abre solamente 2 veces, según lo que vamos a ver en Apocalipsis. El cielo tuvo que haberse abierto para que él haya podido ver, porque él estaba abajo, porque le dice: sube acá. Amén. ¿Estamos entendiendo? Miren, tratemos de pensar esto, porque no hay una manera literal de explicarlo. Dice: después de esto miró para arriba, y he aquí una puerta en el cielo. ¿Ok? Él tuvo que haber hecho esto y él ve la puerta en el cielo. Pensemos, hermanitos. Ahora, en Apocalipsis, el cielo solo se abre 2 veces. Y esto te lo voy a decir textualmente. El cielo se abre cuando en Apocalipsis 4:1, cuando alguien va a subir y cuando alguien va a descender. Amén. Entonces, esta es la primera vez que sucede que el cielo se abre en Apocalipsis 4:1, y la segunda vez que se abre es en Apocalipsis 9:11. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos allá. ¿Ok? Entonces es cuando desciende alguien. El cielo se abre para que alguien suba o que alguien baje. ¿Ok? Sigamos. Luego dice que cuando se abrió la puerta, ¿ok? Y la puerta, oí la voz, al abrirse el cielo, él vio una voz. ¿Estamos? Cuando dice una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí. Entonces dice, cuando se abre la puerta, hay una voz como de trompeta. Amén. Estoy leyendo textualmente. Y esta voz hablaba con él. Esa voz que estaba en el cielo le estaba hablando a Juan. Y le dice: sube acá. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Le dice esa voz: sube acá. El ángel que hablaba con él le da una instrucción, le explica algo, le dice algo que quiere que él haga. Amén. No sé por qué, déjeme ir a ver aquí algo. Esta misma voz que estamos viendo aquí en Apocalipsis, que le dice: sube acá, es la misma voz que se escucha en Primera de Tesalónica 4:15, que ayer hablamos. Es la misma voz que se escucha arriba. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
Esta vez, esta voz hablaba con Juan. Esta voz le estaba dando instrucciones a Juan. Amén. Y le dice, sube acá y yo te mostraré cosas que sucederán después de las que te he mostrado. Interesante, interesante, y me gustaría que usted piense en lo que estamos viendo para que tenga una idea que puede ser lo que el Señor le estaba mostrando. Vamos a ver algo bien interesante y vayamos al versículo 2 para ir haciendo así y después viene la explicación. En el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Poderoso, ¿verdad? Poderoso lo que dice Juan que estaba viendo. Poderoso lo que estaba sucediendo. Y vamos a explicar algo acerca del Espíritu. Vamos a explicar de lo que dice la misma Escritura. Amén. En la Escritura vamos a ver que Juan no estaba en una carne. Juan estaba tomado espiritualmente y como lo dice Apocalipsis bien claro, él estaba en el día del Señor. Amén. Ahora, para entender esto, que Juan estaba haciendo, lo que Juan estaba experimentando cuando Dios le dice, sube acá, es estar en el Espíritu en una manera que solo Dios lo puede hacer. No te quiero decir una dimensión porque no creo que sea esa la palabra correcta. Pero Juan, como dije, no estaba soñando, no estaba teniendo una imaginación, no estaba viendo la televisión, no estaba viendo una pantalla. Juan había sido tomado, Juan estaba totalmente tomado. Por eso es que esto es bien complejo a la mente humana, porque no es algo que te puedes imaginar, que lo puedes hacer la foto de esto. No, de ninguna manera. Vamos a ver lo que nos dice la palabra, porque esta es la que nos tiene que hacer entender. El apóstol Pablo, en Apocalipsis 15:49, hace unas ciertas aclaraciones que nosotros debemos de tener, considerar y entender acerca de este Apocalipsis. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos para 1 Corintios 15:49. Y aquí vamos a entender muchas cosas de las que Apocalipsis están sucediendo en el área espiritual. Dice lo siguiente en en 1 Corintios 15:49. Anote, porque va a ver usted que es interesante. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Amén. Mire qué interesante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba diciendo que todos los hombres hemos sabido traer, o Dios nos ha puesto en esta imagen humana, en esta imagen que es del hombre, en esta imagen terrenal, ¿ok? Pero va a haber un día, y este era el día de Pablo, de Juan, que Juan estaba en lo celestial. Amén, hermano, ¿me está entendiendo? Esta es la mejor manera que puedo hacerte para que visualices que lo que Juan estaba viendo no lo estaba viendo en su cuerpo carnal. Ahora él estaba viéndolo en esa imagen espiritual, como un día, primeramente Dios, tú y yo lo vamos a ver, amén. Vamos a tener esa imagen celestial, amén, porque vamos a tener la imagen de Cristo, hermano, o semejante a Cristo, como tú lo quieras decir. Ahora, vamos a seguir entendiendo esto y al final te quiero volver para atrás y explicar algo. Dice el 50, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pablo no lo podía estar soñando. Juan no lo podía estar soñando. Juan no lo podía estar imaginando. El estado donde estaba Juan era un estado espiritual. Incluso aquí Pablo está explicando que la carne y la sangre no podían estar teniendo esa visión, ni podían estar viendo los cielos abiertos, ni podían estar oyendo la voz que decía, sube acá.
¿Se recuerdan cuando Esteban es apedreado? ¿Se recuerdan? Esteban es apedreado. Esteban ha narrado desde el principio hasta ese momento. Y dice Esteban, veo los cielos abiertos. Esteban estaba muriendo. Esteban ya no estaba en la carne. Esteban estaba en un estado totalmente diferente. Amén, hermanos. ¿Comprendemos eso? La gloria sea para el Señor. El Señor no le va a mostrar a los hombres el cielo abierto. No se lo va a mostrar a la carne. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por Esteban. La narración de Esteban está en Hechos 7:50 por ahí. Creo que es Hechos 7:50 y algo de los últimos capítulos, versículos finales. Hechos capítulo 7, versículos del 50 en adelante. No tengo en este momento exacto, hasta ahora me vino eso. Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Acabamos de leer el 50. Miren lo que dice el 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Se toca clara, dice 52. En un momento, en un abrir de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, lo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Quiero decirles algo aquí en esto. Este es el misterio que el apóstol Pablo habla. Y muchas cosas desde el 50, 51, 52 lo podemos entender con esta lógica. Pero nos costaría entender que lo que dijo Pablo en el versículo 49, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que acarreando hemos traído la imagen terrenal, y que un día tendremos la imagen celestial. Eso no lo podríamos imaginar. Eso no podríamos llegar a una conclusión. El ser transformado sí puedo entender yo que voy a ser transformada, pero no sabiéndolo todo. Entonces, entendamos, hermanos, que para que miremos esto, que para que entendamos lo que vamos a ver aquí en Apocalipsis, nosotros tenemos que entender que estas son cosas que Juan recibió y vio en el Espíritu. En la dimensión que el Señor, en la única manera en que Dios se puede conocer. A Dios solo se conoce en el Espíritu, en el mismo Espíritu que Él nos ha dado a nosotros. Pero ahora, acuérdense que Efesios 1:14 dice que solo tenemos las primicias de una posición adquirida. Usted sabe lo que es las primicias. Las primicias es lo primero que salió, no es toda la cosecha o todo lo que es el todo de todo. Pero claro que el Espíritu de Dios es suficiente para hacer cualquier cosa. Amén. Y esto lo tenemos que entender. Sigamos. Estoy solamente en el versículo 1. Si leemos bien, esto nos habla del rapto. ¿Ok? No se me alboroten, espérenme. Dice, o salir de este mundo. El cuerpo de Cristo se une a Él en las nubes y en el aire. Muchas gentes, yo me recuerdo hace mucho tiempo atrás, el pastor que a mí me enseñó hablaba de que este era el rapto. ¿Ok? Y yo había estado con esa creencia hasta que después escuché a otra persona que decía que no, que este no era el rapto, que esta era solo la visión de Juan. Pero para mí ahora, después de haber leído tantas cosas, después de haber comprobado tantas cosas, en mi opinión personal, aquí se está hablando de un rapto por las cosas que vamos a ver después de esto, ¿ok? No después del versículo, sino que en el mismo versículo. Este mismo versículo nos va a dar el entendimiento de muchas cosas que usted y yo tenemos que saber. La escritura yo no la puedo decir, oh no, esto no es aquí, solo por un versículo. Un versículo te puede llevar a entender toda una idea que Dios tiene para nosotros. Mire lo que dice la palabra. Dice, en un momento suceden muchas cosas. En este momento suceden, por ejemplo, en el capítulo 1, él miró
él vio la puerta abierta, él oyó el sonido de la trompeta y dice que hablaba con él y le dijo, sube acá. Oh, hermano, usted se ha fijado todo el tiempo que yo me tuve que tomar para decir, miró al cielo, vio la puerta abierta, oyó la voz de la trompeta, oyó que alguien hablaba con él y le dijo, sube acá. Para mí todo esto toma mucho tiempo. Para Dios no. Para Dios, Él quizás, oiga, yo no te puedo decir cómo, pero todo ese tiempo que yo o usted o cualquiera se puede tardar para decir estas cosas, encierra tiempo. Para Dios no encierra tiempo. Dios no está limitado al tiempo. Dios no está limitado a su palabra. Amén. Y vamos a entender esto por la misma escritura. Entonces, oiga bien, Juan es trasladado inmediatamente al cielo en el espíritu. La Biblia habla claramente de 3 cielos, ¿ok? Dice que él fue inmediatamente traspasado. Y la Biblia habla de 3 cielos. Yo no sé científicamente cuánto se tarda un cohete o esas cosas que tiran de ahí de Texas para salir de la tierra al cielo, a la atmósfera. Se tarda su buen tiempo. Pero aquí dice la palabra que él le dijo, sube acá. Wow, imagínense, sube acá. Juan tuvo que pasar 3 cielos, 2 cielos para llegar al tercero. Tuvo que pasar de la tierra a los cielos que vemos que es la atmósfera. Tuvo que pasar el segundo cielo, que es donde está el sol, la luna, las estrellas, hasta ir más allá donde está el tercer cielo, donde después de la nebulosa, de las constelaciones, y llegar a la misma presencia de Dios hacia el lado norte. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo la dimensión de lo que hay de esta tierra hasta llegar al tercer cielo, al norte, que nos dice Isaías, donde está la misma presencia de Dios? Porque Satanás dice que el diablo dice que quiere subir allá arriba, a los lados del norte, y esa es la posición donde está el tercer cielo. Entonces, solo ahí démonos cuenta de la dimensión de Dios. Dios tiene una dimensión que nosotros no alcanzamos a entender. Cuando pasó todo esto, wow, mira el cielo, mira arriba, ve la puerta abierta, oye la voz de trompeta que hablaba con él y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que van a suceder. Wow, hermanos, realmente este versículo nos deja, a mí me deja así, wow, aquí hay mucho que descubrir, aquí hay mucho que entender. Amén, hermanos. Sigamos. Entonces sigue diciendo la escritura lo siguiente. Hay otra referencia en cuanto a la voz que menciona aquí. Hay otra referencia. Ay, hermano, esto está poderoso. Vamos para el libro de Juan, el Evangelio de San Juan. Mire lo que vamos a ver en el Evangelio de San Juan. ¿Estamos listos, mis hermanos? Espero que algunos estén tomando la nota. Y si no, le voy a pedir a mi hermana Lilian que me ponga ahí Centro Cristiano de Valley Stream para que vayan después a coger las citas si alguien no las tiene. Miremos esto que es bien interesante. Juan oyó la voz y le dice, sube acá. Juan podía oír la voz. ¿Estamos entendiendo? Juan podía oír la voz. Mira lo que dice Juan 10 del 1 al 3. Vamos a leer esto. Esto es bien importante leerlo. Escuchen esto. De cierto os digo, el que no entrare por la puerta en el redil de las ovejas, no puede, el que no entrare por la puerta del redil de las ovejas. ¿Cuál es el redil? Para mí, ahora que es el cielo. ¿Cuál es la puerta? La puerta que vio Juan en el cielo abierta. Amén, hermanos. La puerta que vio Juan abierta. Luego dice el versículo 2. A este abre el portero. A este, ¿quién es el portero? ¿Quién es el portero? Dice, a este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz.
y sus ovejas llama por su nombre y los saca. Usted sabe que ese día que para todos nosotros, ya para Juan había oído su voz y el Señor estaba sacando a Juan y le estaba diciendo, sube acá. Y Juan comienza a subir y Juan sube en un instante al tercer cielo, porque el Señor le iba a mostrar, hermanos, interesante. Y mire lo que dice el 3:3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Aleluya, hermanos. ¿Usted sabe que esta porción de la Biblia es profética? Usted sabe que esta porción de la Biblia es especialmente para ese tiempo que el Señor va a llamar nuestro nombre. Usted sabe que esta porción de la palabra es para ese día que todos vamos a ser llamados y que vamos a salir de este mundo. Dice, y a las ovejas llama por su nombre y las saca. ¿De dónde? No, lugar donde vamos a morar con Él, donde vamos a estar en su presencia. Hermanos, voy a hacer una aclaración. Por mucho tiempo, yo me cuestionaba estos versículos. No los cuestionaba de que yo decía, pero ¿y a dónde los va a sacar? ¿Y a dónde los va a sacar? Nos va a sacar de este mundo, ¿ok? Y nos va a llevar, escuche bien, y nos va a llevar a su misma presencia. Nos va a sacar y nos va a alimentar. Entendamos. La iglesia, claro, es donde nos ha mantenido, es donde nos ha guardado. La iglesia nos guarda, la iglesia nos mantiene. Pero bien sabemos que la misma palabra nos dice que nosotros somos forasteros en esta tierra. No es esta nuestro lugar, no es esta nuestra morada. Amén, hermano. ¿Comprendemos eso que te está diciendo la palabra? Y ahí es donde tú tienes que decir, wow, Señor, gracias. Todos sabemos que el Señor tiene una morada arriba para nosotros en el cielo. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver algo en cuanto a la voz. Aquí dice la palabra bien claro que sus ovejas oyen su voz en el versículo 3 y las llama por su nombre. Amén. Y nos saca, ¿verdad? Juan allá en 4:1 oyó su voz. Y bueno, Juan desde el principio, desde Apocalipsis 1, él está oyendo la voz de Dios. Pero en ese momento le dice, sube acá. ¿Y no vamos a subir nosotros también? ¿No es lo que nosotros también vamos a hacer? Aunque estemos muertos, a la voz de la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero y nosotros vamos a subir, amén, vamos a ser transformados y vamos a subir a encontrarnos con Él en las nubes. Hermanito, piense, miremos ahora lo que dice en cuanto a la voz. Vamos para Juan 12:28. Esto es importante. Miren, la palabra se complementa con la palabra. Cuando alguien te hable palabra, que te hable palabra y palabra, y ahí está claro. La palabra todo lo tiene. Incluso Apocalipsis, que dicen que es un libro aquí, es un libro allá. Claro, para el que lo lee curiosamente o para el que lo lee con diferentes intenciones, el Espíritu no le va a revelar. Pero por misericordia de Dios, el Espíritu revela, muestra, enseña. Vamos a ver lo que dice en cuanto a la voz. Juan capítulo 12, versículo 28. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Estamos oyendo la voz de Dios. Y Juan es el que está escribiendo estas cosas. Podemos comenzar a ver que el evangelio de Juan es muy diferente a los otros 3 evangelios. El evangelio de Juan tiene una visión más profunda en el espíritu. ¿Ok? Entonces, escucha esto que está diciendo el versículo 28. Dice, déjame ver, 28. Miren lo que dice el 29. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que habían oído un trueno. Aleluya, hermanos. No podían escuchar la voz de Dios. Acuérdese, los que estaban allá en el Sinaí, no,
Moisés entendía lo que Dios le decía, pero los demás no entendían la voz de Dios. Aquí Jesús entendía lo que el Padre le decía, pero la multitud decía, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. No, no era un trueno, no era un ángel, era la voz del Padre hablándole al Hijo. Aleluya. Y cuando venga ese momento que habla Apocalipsis 4:1, que aquí están reflejándose, los que estemos llamados, los que estamos en Él, vamos a oír la voz de Dios. La voz de trompeta para nosotros no va a ser como un ángel, no va a ser como un trueno. No, vamos a escuchar nuestro nombre. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Seguimos. Tremendo, ¿verdad? Mire todo lo que estamos viendo solo de un versículo. Solo de un versículo. Yo les dije, con Apocalipsis vamos a ir para allá, para acá, para todos lados. Porque Apocalipsis se complementa toda la palabra. Sigamos. Entonces, claramente vemos que Jesús, claramente vemos que habla de Juan. ¿Ok? Lo que habla de Juan. Hablemos de Juan y el trato con la revelación del apóstol que tiene acerca de Juan 3:16. Juan es el que está escribiendo. Juan es el que está escribiendo el que está recibiendo la visión de Apocalipsis. Juan es el que escribe de el buen pastor. Juan es el que narra esta vez que el Señor Jesucristo habla con su Padre. Pero Juan nos va a dar otra idea. Juan nos va a aclarar algo más, nos va a abrir más el entendimiento con algo. Es Juan el que dice en Juan 3:16, oiga esto porque esto es poderoso. En Juan 3:16 dice, de tal manera ha amado Dios al mundo. Oiga bien, de tal manera amó Dios al mundo. Dice, para dar vida eterna. ¿A quién le iba a dar vida eterna? A los que estén en su iglesia por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Juan es el que está escribiendo. Juan recibe esto. Y en Juan 3:16, él conoce, el Señor le revela. El libro de Juan también es escrito por el Espíritu, la revelación del Espíritu a Juan. ¿Ok? Que Juan sabe que el Señor ama tanto a su iglesia y que por eso dio a su Hijo en sacrificio. Cristo Jesús se entrega por cada uno de nosotros para que así nosotros salgamos de este mundo y tengamos vida eterna. Amén. Del mundo para la iglesia, para entrar en él y para tener ¿qué? Vida eterna. ¿Vas a vivir la vida eterna aquí? Jamás. La vamos a vivir arriba, en otra experiencia en el Espíritu, de otra manera. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces, mira qué tremendo esto que te voy a enseñar. Juan capítulo 21, versículos 20, 21, 22 al 24. Vamos a leer esta escritura también, porque Juan sabe lo que está haciendo. Juan está entendiendo y lo que nosotros tenemos que entender y ver es esa manera que Dios preparó, que Dios usó. ¿Por qué vamos a poder escuchar su voz y por qué tenemos que subir? Amén. ¿Y cómo es que vamos a recibir esta promesa que desde un principio Dios preparó para que nosotros lleguemos a ese fin? Para que nosotros no nos quedemos aquí, no nos quedemos en la tierra, no, mis hermanos. Sigamos. Ahora, quiero que tengan presente esto. Juan, ¿ustedes saben cuál es el significado del nombre Juan? Unos dicen que es el amado por Dios, y por allí va todos esos sinónimos, pero en sí el nombre de Juan significa el amado. ¿Ok? Tiene que ver con que Dios amó al mundo para que diera a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea
tenga vida eterna y no se pierda? ¿Tiene que ver eso? Claro que tiene que ver. Juan es el amado. Dios dio a su Hijo para que el mundo tuviera vida eterna porque Dios amó al mundo. ¿Está entendiendo? Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Ay, hermano, yo espero que estas palabras queden impregnadas en su corazón. Amén. Esto es Biblia. Van a quedar las palabras de Dios, no otras. ¿Ok? Agarre su Biblia y lea conmigo lo que dice Juan 21:20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Es el único discípulo, Juan, que recibe ese amor de Dios y que lo testifica. El único discípulo. El discípulo que se sentía amado por Dios. Y él mismo se está escribiendo. Juan es el mismo que está diciendo a quien amaba Jesús. Dice, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, ¿quién es el que te ha de entregar? Le había preguntado. Mire qué intimidad, mire qué confianza. Por favor, cuando digo la palabra intimidad no estoy hablando de otra cosa. Mire qué relación más cerca, mire qué relación más pura, más tremenda que solo el amor de Dios podía tener. Amén. El 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de este? De una manera despectiva. Como quien dice, ¿por qué este nos sigue? Eso es lo que quiso decir. El 20:22 dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Aquí hay una bomba, hermanos. Aquí hay una bomba. ¿Ya me entendió? Espero que ya me haya entendido. Dice, y si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! Espero que ya lo haya recibido, hermano. Te lo voy a decir porque no me aguanto. Juan, vivo en el Apocalipsis, estaba viendo, me voy a adelantar. Estaba viendo no solo la venida, estaba viendo la visión del Cristo glorificado, estaba viendo las iglesias a través de la historia, estaba viendo el rapto, estaba viendo la gran tribulación, estaba viendo el milenio y estaba viendo la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Juan, aquí se cumple este versículo. Gloria a Dios. Hermano, estamos viendo, mire, se da cuenta cómo la palabra se complementa. Escuche, este versículo es poderoso. Mire lo que dice aquí. Juan le dice en 20:22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti ¿qué? Jesús estaba profetizando que Juan iba a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo estaba diciendo, pero los hombres no entendieron. Mire lo que dice Juan 20:23, hermanitos. Mire, dice, ay, hermano, usted no sabe. Mire, dice Juan 20:23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos y a aquel discípulo no moriría. Esto dijeron los demás. Voy a volver a leer. Estoy en Juan 20:23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. ¿Te das cuenta que a veces no entendemos lo que Dios dice? ¿Te das cuenta que incluso las palabras terrenales que Jesús dice aquí en la tierra, la gente no lo entiende? Hermanos, quisiera bajar la voz. No lo entiende, no lo entendemos. Muchas veces la palabra no la entendemos. La Biblia está pegada, la Biblia está plasmada, pero no comprendemos, hermanos. Gloria a Dios. Y dice, mire, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Léanse Juan 20, 21, 22, 23, para que comprendan esto que también culmina en 20:24. Juan capítulo 20:24. Y dice, este es el discípulo
que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Aleluya, gloria a Dios. Santo, poderoso es el Señor, hermano. Se dan cuenta que a veces lo que nos hace falta es conocer la Escritura, conocer la palabra, vivir con la palabra, comer de la palabra para entender los propósitos de Dios, hermanos. Sigamos. Gloria a Dios. Santo es el Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Qué tremendo lo que tenemos. Tenemos pan fresco. No tenemos historias viejas. No tenemos historias que se quedaron plasmadas con un muerto y que está bien encerrado, hecho polvo. Tenemos la certeza de una resurrección. Tenemos la certeza que su iglesia no ha desaparecido de esta tierra y no va a desaparecer, y que va a ser quitada cuando Él suene la voz de trompeta y nos levante. Amén. Ahora, ya me estarán entendiendo, ¿verdad? Ya me estarán entendiendo que lo que estoy diciendo es porque en el capítulo 1, mucha gente, 4.1, Apocalipsis 4.1, muchos aseguran, y mi pobre opinión personal es que es así. Este es el rapto. Este es el rapto. Yo lo creo. Hermanos, yo respeto al que no lo cree así, lo respeto. Pero también hay personas que dicen, voy a decir esto, hay personas que son amilianistas que dicen que el rapto no va a suceder. O no me recuerdo cómo es que se llaman esos. Dejemos eso porque eso ni nos interesa. Hay personas que dicen que el rapto no va a suceder. O sea, que el rapto, o dicen que ya sucedió. Que ya sucedió cuando Jerusalén fue sitiada. Jerusalén fue destruida prácticamente, el templo fue eliminado, hubo una gran persecución, la gente salió corriendo de Israel y supuestamente para ellos ese fue el rapto. Ese no fue el rapto, hermanos. Ese no fue el rapto. Porque las iglesias no estaban todavía en la manera que están. Y olvídese, yo no me voy a poner a discutir lo que dice otro grupo de gente, aunque sean cristianos. Por allí alguien dice no pueden leer la Biblia y yo creo que es verdad. Pierden más tiempo en andar buscando lo que dice el griego en esto. ¿Para qué? Mira, yo no te he dicho ni una palabra en griego y yo estoy entendiendo algo y tú estás entendiendo algo que la palabra quiere que tú entiendas. ¿Entendemos? Así es que tú espera el rapto, la esperanza bendita, te tienes que gozar en esa esperanza bendita, porque esa es nuestra salida de aquí. Sigamos. Vamos a ver hablar un poquito más de Juan, porque esto tiene una gran relación con todo lo que voy a decir. Fue Juan el que se recostó en el pecho de Jesús, según lo dice Juan 13:25. No voy a ir para allá, usted puede confirmarlo. Es Juan es el apóstol Juan, sí, el discípulo en Juan 13:25, que se recuesta en el pecho del Señor Jesucristo. Vamos a sacar una aplicación de acá. ¿Quién fue el que nació del pecho también, o cerca del pecho de Adán? ¿Quién nació? Fue Eva. Eva es relativamente tipo de iglesia. La mujer en la Biblia representa la iglesia, ¿ok? Jesucristo el esposo, acuérdense. Eva nace del pecho de Abraham, amén. Perdón, de Adán, perdón. ¿Quién nace de la lanza que le incrustan al Señor Jesucristo? Nace la iglesia. Nace la iglesia. ¿Y cómo estaba Cristo en ese momento? Había muerto por su amada iglesia. Entonces, por amor, Adán comió de lo que le llevó Eva porque no la iba a dejar morir sola. Por amor, Adán comió para salvar a Eva. Por amor, Cristo vino y murió por su novia, por su esposa. Nosotros somos la novia, somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo no nos va a dejar aquí tirados. No nos va a dejar aquí abandonados. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. ¿Quién es el que se recostó
y le hizo la pregunta que tal vez nadie se atrevía a hacerle al Señor Jesús, porque todos los demás decían, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Pero Juan no se hizo esa pregunta. Juan estaba arrecostado en el costado del Señor y él le dice, escucha, y él le dice así, ¿quién es, Señor? Y el Señor le dijo quién era. Tremendo, ¿verdad? Entonces, se están dando cuenta cómo Juan, el apóstol que él amaba, tiene una visión de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Sigamos para ir más adelante. Dice, vamos a ver que los misterios que habla 1 Corintios 15:51, la Biblia lo habla en un misterio y estos no están dichos con detalles, pero tenemos la sombra de este misterio o la profecía, pero no es aclarada. Y esto es lo que sucede con Apocalipsis. Amén. No nos da los detalles de que digan, aquí sucede el rapto. No lo dice. Como cuando dice así, le dice a las iglesias de Filadelfia, es específico. El mensaje a la iglesia de Éfeso era específico, de Esmirna era específico, sucesivamente cada mensaje era específico, pero a partir de Apocalipsis 4:1 no lo es. Volvamos a ver lo que dice el apóstol, lo que dice Jesús a Pedro en 20:24. ¿Ok? Que lo acabamos de ver. Aquí Jesús no declara todo, pero sí nos dice que Juan estará hasta su segunda venida. Si tú estás leyendo Juan y lo vas leyendo así, no vas a entender. Tal vez vas a pensar que el apóstol Juan va a estar ahí presente ya vivo cuando el Señor venga, porque se sabe que todos sus ángeles santos vamos a venir con él en la segunda venida. Esta es otra cosa. En la segunda venida del Señor Jesucristo, él viene en un caballo y dice, y todos sus santos ángeles con él le vienen siguiendo. Podemos pensar que ahí venía Juan, pero el Señor no quiere decir eso. El Señor no quiere decir eso. El Señor está hablando que él va a tomar a Juan y le va a revelar todas las cosas que van a suceder, porque ya lo vemos en Apocalipsis 4:1. Amén, hermano. O sea, ahora lo estamos comprendiendo, lo estamos entendiendo, porque estamos viendo toda la trayectoria, pero no porque lo dice específicamente una parte. Sigamos. Ahora, miren lo que pasa. La visión apocalíptica de Juan es en el futuro, en una forma espiritual. ¿Cómo es esta forma espiritual? Ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. Juan fue transportado antes de morir, escuche, antes de morir para ver las iglesias, la tribulación, el milenio y su segunda venida. Juan, antes de morir, antes de cerrar sus ojos, sabía lo que iba a pasar hasta el final. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¿Ok? Pero tú también y yo tenemos este privilegio, porque tenemos la profecía más clara y más segura que todos podemos hacer bien en estar atentos. Este librito que muchos solo lo tienen de adorno, que muchos lo tienen y no lo abren y no lo leen, te va a enseñar todo lo que el Señor quiere que tú sepas. Dios le ha dado al hombre el plan de salvación. Y no se lo ha dado incompleto, se lo ha dado completo. ¿Ok? Pero ¿saben qué hacemos los benditos hombres? Oh, que yo creo que esto es así, que yo creo que esto es asá, que yo creo esto. No, mi hermano, ¿dónde te dice la palabra? Cree lo que tú quieres creer. No, la palabra dice que es palabra de Dios para revelación a los hombres. Y dice que lo revelado es para los hombres y lo no revelado no es para los hombres. ¿No dice así la Escritura? No dice así. Anoten esta cita. Segunda de Pedro. Pero anótenla bien. Y si es posible, este versículo, apréndaselo. Sépaselo de memoria. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice:
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No te tienes que imaginar, yo pienso esto, yo creo esto. No, mi hermano, no. No es tu mente, no es tu imaginación, no es tu criterio, no es tu... no es mí, yo, tú, no. Es Cristo hablando. Es Cristo hablando. ¿Entendemos eso? Es Cristo hablando. Miren, hermanos, mucha gente pierde el tiempo discutiendo, peleándose. Hermano, ¿por qué yo me voy a poner a discutir con un católico? Si mientras el Espíritu Santo no lo toque, nadie lo va a convencer. Yo tengo familia que son católicos hasta allá no sé dónde. Yo lo único que hago por ellos es orar, pero yo no me pongo a discutir ni a decirle, no, que tienes que creer. No, hermanos, yo no me llamo Espíritu Santo. Yo no me llamo Espíritu Santo. Un día el Espíritu Santo me convenció a mí. Él sí me pudo convencer y yo recibí a Cristo. Entendí y recibí el mensaje de salvación. Sigamos. Entonces, ¿cuántos años creen ustedes que traspasó el Señor Jesús a Juan? Por lo menos 2000 años. Por lo menos 2000 años. Porque supuestamente estamos en el año 2000 y Apocalipsis no ha sucedido. Y Juan, cuando le dice, sube acá y te mostraré las cosas que habrán de suceder, las cosas que sucederán después de estas. El Señor lo tomó en el Espíritu, algo que Dios puede hacer, aleluya. Para Dios no hay tiempo, hermanitos. Para Dios no hay tiempo. Dios igualmente vio la historia ya con Adán, igualmente con el Señor Jesús, igualmente con nosotros con nosotros en el rapto y con los demás en la tribulación. Dios lo ve todo en un tiempo completito. Amén. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ver algo más. Ay, Señor. Miren, hermano. Ay, qué bueno. La visión apocalíptica. Más, pongámosle 2000 años. 1900, porque el siglo que ya había vivido Juan. Juan, el libro se escribe en el año 94-96. Prácticamente es un siglo. Para el 2000 eran 1900 años. Tremendo, ¿verdad? Wow. Qué poderoso, hermano. No, hermano, ¿cómo vamos a decir que Dios no existe? Por favor, hermano, por favor. No hay mente. Yo comento con mi hermano y le digo, ¿vos crees que puede? Porque a veces dicen que la Biblia fue escrita por hombres, que no sé qué. Y yo le digo, ¿vos crees que pudo haber mente que escribiera esto? No, me dice, no. Claro que no. Claro que no hay una mente tan tremenda como para escribir todo esto, hermanos. Sigamos. Mire, yo pudiera criticar cosas, pero no voy a decir críticas porque no me gustan los problemas. Mejor hablemos de lo que vale más, el poder de Dios. Dice, la visión apocalíptica. Esta es una visión del futuro de aproximadamente de 1900 años. Y fue en una forma espiritual. ¿Cómo es esta forma espiritual? Semejante a la del Señor Jesucristo. ¿Oyó? Esta forma espiritual es semejante a la del Señor Jesucristo. Ok, dice acá, Él está viendo la forma del Cristo Jesús glorificado. Amén, hermanos. Amén. Juan está ya, cuando le dice sube acá, él está ya viendo, él ya vio a Jesús glorificado en el capítulo 1. Y luego Jesús le sigue hablando. ¿Se recuerdan que hay una parte donde Juan cae como muerto y él le pone la mano y le dice, no temas? ¡Wow, hermano! Y le dijo, no temas. Pero todo esto tenía que ser en el Espíritu. Porque Jesús no iba a poder tocar a Juan si hubiera estado en la carne. Me imagino que lo deshace, ¿verdad? Y le dice, no temas. Jesús estaba en una forma glorificada y le permite experimentar
toda una realidad futura de los planes de Dios, que por su iglesia se entregó y murió por ella. Amén. Amén, hermanos. Si usted ve, mire, déjeme decirle algo. Si usted ve en Apocalipsis capítulo 2 y 3, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de la Odisea. Sí, son 7 iglesias diferentes, sí, por favor, pero son iglesias, aquellos que estaban bajo la promesa de Cristo, aquellos que habían sido, oye, lo voy a decir así porque es así, aquellos que habían sido lavados sus pecados con la sangre del Cordero, aquellos que habían creído en el sacrificio en la cruz del Calvario. Amén, hermano, me está escuchando. Y a todos les dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, a cada iglesia. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque él sabía que iba a venir un momento en que la trompeta va a sonar y que nos va a decir, suban acá. Y él por amar, mire, por amor, él no quería que ninguno de estos se quedara. Incluso a la iglesia de la Odisea le dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque si te arrepientas, te voy a dar a que te sientes conmigo en mi trono. ¿Estamos entendiendo? Digo solo el de la última. Hermano, mire, ¿verdad que usted ama a su esposo o a su esposa, a su hijo y a su hija? Y verdad que usted, si usted es creyente, le habla de la palabra, le habla, porque usted quiere que donde usted va a estar, sus hijos estén. Cuánto más Jesús, que por amor se entregó a todos nosotros, que por amor se vació en esa cruz del Calvario y con esa sangre limpió sus pecados y mis pecados, y desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea limpió nuestros pecados. Ay, hermano, mire, tremendo lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos. Miremos la misericordia de Dios. Hermano, mire, voy a decir algo que no sé si lo debería decir, pero voy a decir algo. Nosotros deberíamos de decirle al Señor, Señor, enséñame tu misericordia. Enséñame tu misericordia, Señor. Necesitamos aprender misericordia. Mire, hermano, Jesús en su trono de gloria. ¿Usted cree que, pensemos así, Jesús hubiera dicho, ay, la Odisea no anda bien. La Odisea está desnuda, tiene vergüenza, está ciega, es pobre. ¿Para qué le voy a escribir un texto? ¿Para qué le voy a escribir una carta? Él no dijo eso. Él dijo, escribe al ángel, oye bien, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, mostrando una vez más su amor para que la iglesia de la Odisea dé la vuelta y se arrepienta y se pueda sentar con él. Podemos entender que Jesucristo, hermanos, miren hermanos, escúchame esto. Recapacítese usted solo, gracias a Dios yo no los conozco. Recapacítese y mírese dónde usted está en Cristo. Recapacite dónde usted está en Cristo. Y dígale, Señor, pregúntese, iba a buscar un salmo, pero no lo busqué. Un salmo que dice, examíname, oh Dios, o un proverbio creo que es. Examina y mira si no hay en mí camino de perversidad. Examina mi corazón. Hermanos, ¿saben por qué? Porque Cristo a usted lo ama. Dios también, Dios el Padre y Dios el Hijo, a nosotros nos aman. Y si Él nos ha amado, nosotros siendo malos, ¿por qué nosotros no vamos a usar ese mismo amor para conmigo mismo y para con los demás? Y yo realmente servir a este Dios que me ama, hermanos, que me ama. Sigamos. Juan no estaba soñando, Juan no estaba pensando
que había una visión. No, él estaba claramente despierto en el espíritu. Claramente dice, el que ama aquí, espérese. Recibía una visión. Él recibe esa visión, él dice a las que ama, a aquel que ellos tienen un ángel representante, les está escribiendo, ya lo dije. Esto es importante. Cada iglesia, cada iglesia le envía una carta en el espíritu de lo que ellas son. ¿Por qué? Porque Él las ama y las quiere al lado de Él en el milenio. Amén. A todo aquel que ha confesado su nombre, el Señor nos quiere con Él en el milenio. A cada uno, hermanos. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso dice que el que cree en Él tiene vida eterna para que no se pierda. Amén. Miremos lo que dice. ¡Ay! Miremos algo que pasa en Hechos 1:6. Tremendo, tremendo. Hermano, esto es tremendo. Miremos, por eso a veces uno cree que las palabras de Jesús son hirientes. Pero las palabras de Jesús no son hirientes. A veces uno piensa así, podría pensar así, pero no. Miren lo que dice Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron. Esto es el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Restaurarás el reino de Israel en tiempo? ¿A tiempo? ¿A Israel en tiempo? Y ahí sigue la conversación que les dice, no les toca a ustedes saber los sazones ni los... vamos a ver allá lo que dice, para que lo entendamos bien. Esto es poderoso. Esto es poderoso, mis hermanos. Dice, mire, déjeme, hay hechos. Le dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Me comí una palabra ahí. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor Jesús les contesta y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero sí se lo reveló a Juan. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿verdad? A ellos no les habló, no les dijo, pero a Juan se lo mostró. Pero a Juan se lo mostró todito. Ya iba a decir en tercera dimensión, pero no, eso no era en tercera dimensión. Juan, en el día del Señor, estaba sentado en primera fila, recibiendo lo que tenía que recibir, sabiendo lo que tenía que saber. Y nosotros en segundo lugar, porque para nosotros todo está escrito. Lo único que tenemos que hacer es leerlo, leer toda la escritura, Miren, hermanos, cuando ustedes, por eso yo les aconsejo, lleven un papelito al servicio. Que no les falte un papelito y un lápiz. Y anoten los versículos que el pastor dijo. No escriban todo lo que él dice, solo los versículos. Y cuando usted llegue a casa, revise si los versículos están de acuerdo con lo que él dijo. Porque también eso le va a ayudar a usted a creer. ¿Ok? Eso le va a ayudar a usted también a saber, a conocer. Amén, hermanos. Sigamos. Entonces, mire qué interesante lo que viene y le dice Pedro. Ay, Señor bendito. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver algo que sucede. El Señor le dice a Juan, el Señor le dice a Juan, sube acá. ¿Verdad? Vamos a volver otra vez. Dice que él mira al cielo, ¿ok? Ve una puerta abierta en el cielo, toca una trompeta, esa trompeta habla con él y le dice, sube acá y te voy a mostrar las cosas que van a suceder. Ok, ahora solo voy a terminar esto y seguimos el lunes con lo que sigue, con el trono de Dios. Porque el trono de Dios no lo puedo comenzar ya.
y dejar a la mitad. Porque el versículo, solo voy a leer el versículo 2, pero se los quiero decir fresquito. El trono de Dios dice, y al instante, oiga, aleluya. Estas son las palabras que tenemos que aprender de Apocalipsis. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y el trono uno sentado. Óigame, hermano, ¿está viendo las cuestiones, las palabras? Cuando él ve la puerta, mira al cielo, él ve la puerta abierta, le dice una voz como de trompeta, sube acá y dice, te mostraré las cosas que van a suceder. Eso lo habla todo, habla en versículo 1 y dice, y al instante yo estaba en el espíritu. Al instante. Yo no sé, no tengo esa capacidad para querer comprender qué era lo que Juan estaba sintiendo. Imposible, yo no lo podría entender. Nadie, no hay mente humana que pueda entender esto. A mí se me viene al instante un café instantáneo, ¿verdad? Todos ustedes saben que es un café instantáneo. Usted pone el polvo, echa el agua caliente, tiene el café instantáneo. Pero ese instante me lleva trabajo, sacar el café, hervir el agua, echar el agua. Para mí eso no es instantáneo. Aquí sí es instantáneo, ¿ok? Aquí sí hay una acción así instantánea. ¿Cuál va a ser esa acción instantánea que va a ser más rápido que esto? El rapto, hermanos. El rapto va a ser más rápido. Escuche, que el tronar del dedo. Va a ser como un blink, un parpadeo del ojo. Así va a ser el rapto. Ok, ¿qué voy a decir aquí en esto? Si usted piensa otra cosa, respeto. Y respete mi posición también. Yo creo que aquí se da el rapto de la iglesia. ¿Ok? Yo lo creo. ¿Ok? Hay personas que no creen que no. Hay personas que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Hay personas que creen que va a ser en medio de la tribulación. Hay personas que va a ser después de la tribulación. Si ustedes leen, déjenme ver, por aquí lo puse pero no lo saqué. Si ustedes leen, ya lo hemos visto, Primera de Tesalonicenses 5:8 o 5:9 creo, que dice que Dios nos ha apartado de la ira. Esa es una. Pero también, mientras preparaba el estudio, me vino una palabra a mi mente y la tomé, porque Romanos 8:35, ¿dónde está que lo puse? Espérenme, hermano. Sí, Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y lo primero que dice, tribulación no nos va a apartar del amor de Cristo. Claro, esta puede ser una tribulación en esta vida, en este momento, o puede ser esa tribulación, pero no es así. Yo creo, hermano, estoy totalmente segura. Yo creo que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. No lo vamos a pasar. Nos ha amado tanto el Señor. Y otra cosa que debemos pensar, que dice, después de todo lo que les ha hablado el Señor a Juan, dice, y que en ese mismo instante él estaba en el Espíritu. Ese instante puede ser, y esa voz de trompeta y esa puerta abierta puede ser el llamado de Dios para la iglesia. ¿Ok? Si usted lo recibe, si usted lo cree así, gloria a Dios. Si no, también respeto la posición de quien piense otra cosa. Pero si no, miren, este es un misterio. Y claro que el Señor no le iba a decir a Juan, allí por el año tal, cuando haya esto, entonces va a ser el rapto. El Señor no se lo iba a decir a Juan. Porque Pablo lo dice bien claro que es un misterio. ¿Ok? ¿Se acuerda lo que les dijo el Señor a los discípulos? No les toca a ustedes saber las cosas del Padre. No les toca. Amén. Porque ellos querían saber. Óigame, el judío quiere saber cuándo es la restauración a Israel.
el reino milenial, el reino que el Señor va a venir como reino y va a descender y va a gobernar las naciones por 1000 años. Ellos lo quieren ver, ¿ok? Ellos necesitan saberlo. Y mire cuánto tiempo están esperando y todavía siguen esperando hasta ese día glorioso. Pero todavía van a pasar un tiempo de dolor, la tribulación. Vamos a ver algo acá para terminar con esto. La palabra, entonces, el cuerpo de Cristo, que es la novia de Cristo, está representada por la iglesia. ¿Es así o no? Hermano, eso lo dice Efesios, eso lo dice, es otro misterio que habla el apóstol Pablo, que el cuerpo, Cristo vive en nosotros y nosotros somos su iglesia. ¿Ok? Ya lo dije, el nombre de Juan significa el amado de Dios o amado por Dios. Tiene muchas palabras como se puede interpretar, pero en sí el nombre de Juan significa amado de Dios. Juan es arrebatado en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2, porque dice, y al instante estaba en el Espíritu. Él representa, escuche esto, Juan representa el arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Juan representa el arrebatamiento de la iglesia de acuerdo a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, ¿ok? El cuerpo de Cristo en capítulo 1 encontramos la expresión sube acá, ¿ok? Sube acá, un llamado, algo que vamos a salir para arriba de un solo. Y eso va a ser al instante. Olvídese del café instantáneo, eso toma mucho tiempo, porque es mentira, no es instantáneo. Lo tuvieron que sembrar, lo tuvieron que moler, lo tuvieron que envasar, lo tuvieron que llevar al supermercado y usted lo tuvo que ir a comprar y cuando usted se lo hace, eso no es instantáneo. Esto sí va a ser al instante. Esto va a ser más rápido, así como un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que hace el sistema nervioso por naturaleza, no porque usted lo cierre y lo abra, no. Así va a ser de rápido. Cuando dice, y al instante yo estaba establecido en el cielo, yo estaba en el cielo. Juan dice que el nombre es el amado y la iglesia es la amada por Dios. ¿Ok? Entonces, es posible que ese arrebatamiento esté representado por Juan. Anoten lo que voy a decir porque es importante. Si usted ya lo sabe, gloria a Dios, no lo anote, pero si no lo sabe, háblalo, véalo. La palabra, toda la Biblia, sube acá, esta expresión así, sube acá, existe 3 veces en la escritura y le voy a dar esas 3 veces que existe. Yo puse en el buscador de Google cuántas veces se aparece la expresión sube acá, me dio solo 2, pero yo tengo 3 y me quedo con las 3 que tengo. Y de ahí me pone una sube, pero no es sube, es sube acá, las 2 expresiones. La primera expresión está en la que estamos viendo en Apocalipsis 4.1, que dice sube acá, ¿ok? En Apocalipsis 4.1. La segunda expresión está en Apocalipsis 4.12 y dice, espérenme, 4.12, ¿cómo es? ¿Qué dije? La 4.12 más, estoy en otro lado yo. Ok, 4.12. Vamos a ver el versículo 4 y el 12. Dice, no, esto está mal. 4. Espérenme, hermanos. Ay, santo. 11. 11. 11, 11, 11. ¿Pero qué pasó? 4, 12 al 15. 4, pero no puede ser 4 del 12. Espérenme, hermanos. Espérenme que hice un error de ortografía. Aquí me equivoqué yo. Ay, santísimo. 4. ¿Será 12, 15? Hice un error, puse muchos números. 12, 15. 12, permítame.
Oh, ya sé cuál es. Espérenme. Espérenme, ya me acordé dónde es. Yo lo leí. Hermanos, no lo tengo acá, pero es cuando el Señor le dice a los dos testigos que suban acá. ¿Ok? Escuchamos a los dos testigos que son Elías y Moisés, que les dice, suba acá. No lo tengo. Pero yo lo tenía, hasta lo leí. 12. Ok. No. Una voz desde el cielo escribe, permítame. Ok. Voy a dejar esto para el lunes porque cuando estoy así buscando me cuesta encontrar. O la hermana Marta me ha dicho 4:11. Gracias, hermana Lilian. 4:11. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ustedes, hermano. No, digno de la gloria. No fue 4:11. Permítame, pero ¿y por qué 12? Es que es lo malo cuando estoy haciendo las notas. A veces los números se me cruzan. 11. Espérenme, hermano, yo no estoy para... Ay, Señor. Tendría que leerlo todo. Hermano, se lo voy a dar el lunes. Mejor no lo hubiera dado hoy. ¿Los cuales? Cielo. 4:12. No. 11:4. Gracias, hermana. Hermana 11:4. No, 11:4. Estos testigos, los dos olivos, la candela de pie. No es allí. Miren, no lo tengo. Sube. Aquí está el sube, pero no es sube acá. Ok. Miren, déjenme decirle esto nada más. Ocurre 2 veces. Esto es lo que me pasa porque a veces anoto en un papel, anoto y después ordeno las notas. Miren, déjenme leerles acá el 15. Gracias por los que me están tratando de ayudar. Gracias, les agradezco mucho. Ay, Señor. No. 15. No. Mejor no lo busco. Me hago bolas. 11:12 dice 11:12. Vamos a ver 11. Gracias. Hermanos, de verdad, gracias. Les agradezco. 11:12. Amén. Gracias, hermana. Hermana Florecita no. Gracias, hermana. Ay, 11:12. Si es que mire, por estar haciendo notas, 11:12. Ay, Señor. Gracias. Es 11:12. Amén. Entonces encontramos que también en 11:12, gracias, hermana, oyeron una gran voz del cielo y les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Estos son los santos que van a salir de la gran tribulación. ¿Ok? El primero es el 4:1. El segundo es Apocalipsis 11:12. Gracias, hermana. Así es, vea, 11:12. Y el tercero me sorprendió tremendamente porque es Proverbios. Oiga bien dónde está este libro. Este otro sube acá. Proverbios, Proverbios 25:7. Vamos para allá. Proverbios 25:7. Escuchen lo que dice Proverbios 25:7. Ay, santo. Proverbios 25:7 dice así. Porque mejor es... Proverbios dice, porque mejor es que te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe.
a quien han mirado tus ojos, ¿ok? Vamos a aclarar esto y lo vamos a poner en el orden que tiene que venir. Déjeme que tengo demasiado calor. En el orden que tiene que venir para que veamos lo que nos quieren decir estas tres citas bíblicas. Importante. Por eso les dije que quisiera que lo anoten, que lo tengan, porque es interesante estas citas bíblicas que nos está dando la palabra. Primeramente, en Apocalipsis 4:1, cuando le dice a Juan, sube acá, muchos están diciendo que esto es el rapto de la iglesia representado en Juan, sube acá. El segundo es en Apocalipsis 11:12, en donde habla de los santos de la gran tribulación que van a ser raptados. Sube acá. ¿Me entienden? Van a ser dos raptos, el primero de la iglesia y el segundo que van a ser los santos de la gran tribulación que van a subir al Señor. El tercero sería el primero. Déjeme decir que Apocalipsis 25:7 es el primero y este es incluso primero que la iglesia y que los santos de la gran tribulación. Porque este 25:7 es a los santos del Antiguo Testamento, ¿ok? Y tengo las citas para que lo compruebes. Tengo las citas para que los compruebes y gracias a la hermana que me dio la cita, de verdad, gracias. Eso quiere decir que saben o que están leyendo la palabra. De verdad, hermana, gracias. Ok, miremos esto. Apocalipsis 4:1 es a Juan, ¿verdad? Apocalipsis 4:11-12 es a los santos de la tribulación. Y el primer santo, digamos, sube acá, el primero es a los santos de la gran tribulación, del Antiguo Testamento, que nos habla en el Proverbio 25:7. Ahí dice sube acá. ¿Por qué se dice que es el Proverbios, es los santos de la gran tribulación? Allí no dice, solo dice para que el príncipe que ha visto tus ojos no te avergüence. Entonces, acuérdense que los santos del Antiguo Testamento murieron por el pacto que hizo Dios con Abraham. Acuérdense de esto. Ahora, ¿qué cita nos explica esto? Vamos a ver lo que dice Efesios, ¿ok? También lo dice Mateo. Solo anote la cita de Mateo. Está en Mateo 27, del 50 al 54. Pero una mejor, que es cuando el Señor Jesucristo resucita, ¿ok? Y hace lo siguiente. Vamos para Efesios capítulo 4, ¿ok? Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Y miren lo que dice Efesios, para que entendamos y tengamos claro esto que a mí me sorprende. Cuando la cosa me compagina tanto lo que está diciendo con la escritura, yo digo, esto es así. Miren lo que dice Efesios 4, del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El Señor Jesucristo bajó, ¿dónde? Al seno de Abraham, al paraíso. Dice, el que descendió, asimismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, esto usted, me imagino que se los han predicado, lo saben. Cuando Jesucristo muere, Él desciende, porque solo Él podía descender al paraíso para llevar cautivo el paraíso. Oiga bien, Él lo lleva al cielo. Cuando Pablo muere, dice que Él fue al tercer cielo. En el siguiente versículo dice que Él fue al paraíso. ¿Entendimos? ¿Ok? ¿Entendimos, hermanos? ¿Entendimos, hermanos? Esto es lo que está diciendo la Escritura acerca de las 3 veces que la palabra dice, sube acá. Amén. Sube acá. Vamos a orar, vamos a dar gracias y espérenme un momentito que me quedo un ratito después con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra poderosa, palabra de promesa, palabra profética que le diste al apóstol Juan. Gracias por esta revelación que le diste a él en el libro de las revelaciones, porque así se llama,
el libro de las revelaciones, que es también Apocalipsis. Señor, enséñanos, instrúyenos, dirígenos para vivir conforme a los propósitos de tu palabra. Gracias por el amor tan grande que tienes a tu iglesia. Gracias por ese amor que le has dado a este mundo, que los has amado, pero tu amor está en el Calvario, para que todo el que venga al Calvario, el que crea en el Calvario, reciba la salvación de la vida eterna. En el nombre del Señor te damos las gracias y decimos amén. Amén.